¿La arepa es colombiana o venezolana? Este debate, por así decirlo, ha causado muchas peleas y confrontaciones en Internet. Básicamente ha sido la manzana de la discordia entre dos países hermanos. Y en TikTok, sobre todo, hay muchísimos videos tratando de explicar este complejo tema, unos siendo más correctos que otros. Y acá voy a explicar de verdad de dónde es la arepa. Voy a hacer un pequeño spoiler. La arepa no es de ninguno de los dos países. Decir de qué país es la arepa es parecido a decir de qué país es la carne asada. Miles de culturas alrededor del mundo han cocinado la carne y sería imposible rastrear el lugar exacto del origen de la carne asada, ya que esta es tan antigua como el descubrimiento del fuego. Algo parecido pasa con la arepa, y acá tengo que meter otro concepto, y es que cada continente tiene su base donde su gastronomía se sostiene. Por ejemplo, en Asia sería el arroz, en Europa sería el trigo, y acá en América sería el maíz, el cual es el ingrediente principal de la arepa. Y los grupos indígenas que usaban el maíz para hacer las arepas, como todos las conocemos, mayormente venían de las zonas entre la frontera colombo-venezolana en las eras precolombinas. Y digo como todos las conocemos porque también hay otras preparaciones parecidas de la arepa a lo largo de América. Un ejemplo serían las pupusas del Salvador o las gorditas de México. Aún así hay muchos venezolanos que dicen que la arepa es venezolana porque el nombre de la arepa viene de los indígenas cumanagotos, que son una tribu venezolana. Y no es así. Lo que pasa es que cuando los europeos tuvieron contactos con los indígenas cumanagotos alrededor del siglo XVI, los europeos vieron que estos hacían masas de maíz redondas, a los cuales les llamaban arepa. Y de ahí el término fue variando a arepa. Pero eso no precisamente significa que la arepa sea venezolana, porque esta misma ya existía desde hace muchísimo antes de que los europeos pisaran América. Además que los cumanagotos no eran la única tribu que hacía este alimento. En Colombia también habían bastantes tribus que preparaban las arepas, solo que con otros nombres. Entonces, a este punto, ¿cómo se puede saber de dónde es la arepa si no hay un primer registro claro de quién la hizo primero? Algunos se basan en la llegada del maíz a estos dos países. Se cree que el maíz llegó hace 3.000 años a lo que hoy es Colombia, y en el caso de Venezuela hace 2.800 años. Entonces, ¿la arepa es colombiana? Puede que sí, pero también creo que no debido a que la diferencia de años no es tan marcada como para asegurar que es colombiana. Además, en esas épocas, las fronteras y las diferencias culturales entre el territorio de Colombia y el de Venezuela eran prácticamente nulas. Todo era prácticamente el mismo espacio. En conclusión, la arepa no es de ningún país, sino que la arepa es un producto indígena. Lo que sí sería colombiano de la arepa serían aproximadamente las 42 preparaciones que tenemos de la arepa, mientras que Venezuela, por otro lado, tendría 20 preparaciones distintas. Para agregar, yo creo que colombianos y venezolanos somos prácticamente el mismo pueblo, e incluso fuimos un mismo país. No deberíamos de estar tan desunidos y pelearnos todo el rato con cuestiones que no vienen al caso.